Hola, hola iglesia, qué gusto estar este jueves santo, compartiendo con ustedes este mensaje. Toda esta semana hemos estado estudiando poco a poco todo lo que ha ido pasando en la Semana Santa. Y bueno, ya hoy estamos jueves y hoy vamos a estar viendo 4 puntos o 4 acontecimientos importantes que pasaron este jueves. Así que estoy muy emocionado, estoy muy feliz, muy agradecido por esta oportunidad de poder estar este Jueves Santo compartiendo con la iglesia más feliz de Costa Rica. Por ahí vamos a estar para que lo tengan en la Biblia, ¿verdad? Apartados, si usted acostumbra, ¿verdad?, a tomar notas en las enseñanzas. Hoy vamos a estar estudiando Mateo 6, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 13. En los evangelios. Estamos en esta serie de evangelios sinópticos, recordando, ¿verdad?, que son 4 perspectivas. En este caso son 4 las perspectivas, porque este relato aparece aquí en Juan. Son 4 perspectivas distintas de este mismo acontecimiento. Así que para que lo tenga por ahí y pueda estar tomando nota de esto. Hoy vamos a estar viendo el tema de la cena, la última cena, la cena del Señor que tiene con sus discípulos. Vamos a estar estudiando un poco la negación de Pedro, cuando Jesús le advierte, ¿verdad?, que le va a negar, y Pedro tiene una reacción muy interesante que la vamos a estar estudiando ahorita, y vamos a ver un poco de el Getsemaní y la detención de Jesús. Así que, ¿qué tal si oramos nada más para empezar y arrancamos con este estudio para hoy jueves, ¿sí? Señor Dios, te damos gracias, papá, por este día, Dios, y te pedimos, Señor, que hables a los corazones de cada una de las personas que está viendo este video, Señor, que puedas traer, Dios, luz por medio de tu palabra, y que podamos ser conscientes de lo que sucedió el día jueves, ese día antes, Señor, de tu muerte, Señor Jesús. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que estés en medio nuestro, Señor, y que sea un tiempo en donde podamos ser cambiados, edificados e impactados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, lo primero que quisiera comentar en este estudio o el día de hoy jueves es el tema de la Pascua. Ok, en todos los acontecimientos o en todas las historias, las narraciones de este evento, lo que se menciona es que era el día de Pascua, y esto es una fiesta muy importante, es una fiesta que tenía el pueblo de Dios, el pueblo judío, que tenía para conmemorar la salida o la libertad de la opresión, ¿verdad?, del momento en que salieron de la esclavitud de Egipto. Entonces tenían esta actividad o esta celebración, esta fiesta que le llamaban la Pascua. Esto normalmente una fecha, digamos, para el calendario de ellos, se celebraba el 14 de Nisan, que ese era como el mes, ¿verdad?, el día 14 de Nisan, que aproximadamente, si sacamos ahí como las fechas, viene siendo más o menos estas fechas de marzo, ¿ok? Entonces, esas son como algunas curiosidades. Luego, esta fiesta de Pascua se juntaba o se unía con la fiesta de 7 días. Esta fiesta de Pascua era solo un día. Era un día en donde tenían una cena, que ya ahorita voy a detallar de eso, pero después empezaba una fiesta de 7 días, ¿ok? Entonces, este acontecimiento, esto es como para ubicarnos en la historia, en qué momento de la historia estamos y qué es lo que está pasando en este momento. Entonces, están en la Pascua, es una fiesta de un día, y algo muy interesante o muy importante aquí era que las familias se juntaban para compartir la cena. Todas las familias tenían que comprar un cordero, ¿verdad?, a cocinarlo, asarlo, ¿verdad? No sé, ahí lo preparaban de diferentes maneras, pero lo que hacían era tener un cordero, y ese era la cena que tenían ese día. Pero algo muy interesante o algo que pasaba en este entonces es que habían familias que eran demasiado pobres,
Habían familias que de pronto y tal vez no tenían para poder comprar el cordero. De pronto y tal vez no tenían para poder ir y comprar toda la pieza, ¿verdad? Y poderla cocinar y sentarse con la familia y tener una cena. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que me encanta, esto me encanta y creo que podemos aprender mucho de esto. Lo que pasaba es que familias se juntaban. Habían familias que entonces se juntaban y compartían el cordero. Entonces, entre 2, 3, 4 familias compraban el cordero y entre todos se compartían el cordero. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque esto es reflejo de lo que podemos hoy vivir como iglesia. Número 1, necesitamos juntarnos. La vida cristiana no se vive solo, se vive en compañía. Y necesitamos juntarnos con otras familias, necesitamos compartir con otras familias. Pero lo más chiva de esto, lo importante de esto también es que la actividad de compartir el cordero, creo que eso es simbólico y es muy representativo de nuestro cristianismo. Creo que el cordero, que es Jesús, debemos de compartirlo. Son esas buenas nuevas que necesitamos como hijos de Dios compartirlas con otra gente, con otras familias. No podemos ser tan egoístas de dejarnos el cordero solo para nosotros. De pronto y tenemos demasiado cordero, pero ese cordero podemos compartirlo. Y ese es el primer reto que yo quiero lanzar en este momento, y es que compartamos el cordero. Compartamos las buenas nuevas, compartamos las buenas noticias, compartamos a ese Jesús con la gente que está alrededor, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, con nuestros amigos. Te pregunto, ¿has compartido a Jesús en los últimos meses con alguien? Si no es así, creo que necesitamos compartir el cordero. Necesitamos compartir a Jesús, incluso en medio de esta semana. Creo que esta semana es clave. La gente está de pronto y hasta sensible y más atenta a recibir el mensaje de Jesús. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para compartir el cordero. Ok, ahora, algo muy importante acá con el tema de la última cena. Sucede que Jesús esta noche, ¿verdad? La noche de jueves, es la última noche que Él va a pasar, podríamos decirlo, con sus discípulos, y que iba a pasar vivo, ¿sí? Por decirlo así, porque el día de mañana, o sea, el viernes, es cuando se realiza la crucifixión y la muerte de Jesús. Y luego viene cuando Jesús resucita. Pero este jueves lo que sucede es, si lo vemos en perspectiva, es la última noche que Jesús iba a tener con vida. Y yo quiero preguntarle, ¿qué haría usted si yo le digo, esta va a ser su última noche, este va a ser su último día? ¿Qué haría usted? ¿A dónde iría? ¿Qué actividad haría? Resulta que le pregunté a varias gente, ¿verdad? Más o menos, hey, si supiera que esta es su última noche, ¿qué harías? ¿En qué te enfocarías? Y me llamó la atención la respuesta de muchas personas. Algunos dijeron, no, yo haría una cena con mi familia, les diría cuánto les amo, cuánto les aprecio, cuánto quiero estar con ellos, ¿verdad? Otra gente me decía, agradecería a los que tengo alrededor, agradecería a Jesús, haría una oración. Otros me decían, no hombre, yo me iría a pasear, cumpliría ya mi último sueño, ¿verdad? Ahí en el checklist o en el to-do list, ¿verdad? Que tiene uno ahí con cosas por hacer, pendientes. Trataría de hacer un montón de cosas, ¿verdad? Me iría a viajar, escalaría una montaña, ¿verdad? Gente me decía, hey, yo haría algo, ¿verdad? Empezaría a hacer algo. Y otra persona me decía, escribiría una carta, le escribiría mi última carta a Dios, ¿verdad? Y tendría una oración con Él escrita. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos preguntamos y diríamos, bueno, ¿qué es lo que yo haría la última noche antes de morir, sabiendo que al día siguiente voy a morir?
y podrían haber muchas respuestas, pero me encanta lo que Jesús hizo. Me encanta lo que Jesús hizo, porque Jesús lo que hizo su noche antes de morir, lo que hizo fue sentarse con sus amigos y cenar. Sentarse con sus amigos y cenar. Y tener un tiempo con ellos. Luego tiene un tiempo de oración, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver, pero me encanta cómo Jesús cree en las relaciones y cómo Jesús dice, lo que yo tengo que hacer es estar con la gente que tengo cerca y luego ir a orar. Entonces, es una manera de cómo nosotros podemos vernos de pronto y confrontados, ¿verdad? Si estamos valorando la gente que tenemos alrededor, si estamos valorando los tiempos en familia que tenemos, ¿para qué esperar a esa última noche para poder decir cosas? Creo que es un buen momento para decir cosas, esas cosas que tal vez no nos atrevemos a decir ahorita, agradecer a los que tenemos cerca, no esperar a que sea la última noche para poderlo hacer. Y me encanta que Jesús lo que tuvo es una conversación sincera con sus discípulos. Y aquí es donde vamos a entrar a la primera parte, que es la última cena, la última cena de Jesús. Resulta que Jesús, esto lo pueden encontrar, como ya les dije, ahí en Mateo 26, del 17 al 56, en Marcos 14, del 12 al 72, y luego en Lucas del 22, capítulo 22, del 7 al 62. Y me encanta porque Jesús lo primero que hace es pedirle a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Eso está en Lucas, ahí dice los nombres, Lucas registra los nombres. Y le pide a Pedro y a Juan que vayan y busquen un lugar. Y les dice, ustedes van a tener que ir a tal lugar, ahí van a encontrarse a un señor, ese señor los va a guiar hasta el lugar y él ya va a tener preparado. Básicamente era un Airbnb, ¿ok? Porque no era la casa de ninguno de ellos, sino que era un lugar especial, destinado, que ya estaba, ya Jesús lo tenía pensado, ¿verdad? Pero manda a Pedro y a Juan a que preparen ese Airbnb, ¿verdad? Si lo hacemos contextual a nuestro tiempo. Y me encanta porque en Juan podemos ver una acción que hace Jesús. Los que han venido siguiendo y los que llevan ya algún tiempito acá en Iglesia DC recordarán tal vez la historia de Servolución. Cuando estuvimos hablando sobre Servolución, es esta misma historia. ¿Por qué? Porque Jesús decide hacer una Servolución en medio de su último día, de su última cena, de su última noche antes de morir. Jesús escoge servirle a sus discípulos. Y hay un acto muy importante que sucede, que es el lavamiento de los pies. Eso lo pueden encontrar en Juan. Solo Juan registra este acontecimiento. Y es que Jesús le lava los pies. No voy a detenerme mucho en esto, pero entender de que Jesús le lava los pies a sus discípulos era un acto primero de servicio, si se pudiera ver de humillación, pero enseñándole a sus discípulos que como hijos de Dios tenemos que servirnos unos a otros. Pero también era un acto de atender la necesidad que en este momento los discípulos tenían. Los invito a que puedan ir a ver la enseñanza de Servolución, en donde ahí hablo un poquitito más sobre este tema y desarrollo más esta historia, así que pueden irla a ver por ahí. Pero sucede este acto, sucede el acto de lavamiento de los pies, donde Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y luego empiezan a cenar. Y viene un momento en donde es crucial. Y es un momento, es algo que sucede en este día, jueves en la noche. Y es algo que recordamos hasta la fecha, que constantemente forma parte de nuestros rituales, si pudiéramos llamarlo así, como iglesia. Y es la cena del Señor. Y quisiera que en este momento usted pueda ponerle pausa un momento al video y que vaya y busque los elementos. ¿Por qué? Porque me gustaría que podamos participar de la cena del Señor. Así que en este momento, si quiere, usted le puede poner pausa, o mientras usted busca los elementos, yo le voy contando algunas cosas. Lo que usted tiene que ir a buscar es simplemente, tal vez un jugo.
Normalmente usamos el jugo de uva, pero usted puede tener algún jugo, cualquiera, el que usted quiera. Puede ser un jugo de naranja, ¿verdad? Puede ser un fresquito de cas, si tiene por ahí. Pero el hecho es poder tener algo que podamos recordar lo que Jesús, o el simbolismo que Jesús le dio a este jugo. En el caso de Jesús, lo que usó fue el vino. Ellos acostumbraban en sus cenas a tomar vino. Entonces, obviamente, eso fue lo que Jesús usó en ese momento, lo que había disponible, y era el vino. Y tiene un significado que ya ahorita lo vamos a detallar. Pero también que puedan ir y buscar algún pan o alguna galletita o algo que ustedes puedan tener por ahí, que puedan recordar. Algo muy importante es, algo chiquitito, ¿verdad? No se vaya a comprar toda una manita de pan y se la va a volar toda, ¿verdad? No, sino que puede ser una galletita, simplemente algo para conmemorar, para recordar. Y ya ahorita les voy a explicar qué es lo que representa, porque al final estos elementos son representativos, ¿ok? No es que el elemento en sí tiene algo, no, al final es mi corazón. ¿Cuál es mi corazón a la hora de participar de la cena del Señor? Así que bueno, yo espero que ya por ahí usted tenga todos los elementos listos, ¿sí? Y que pueda participar de la cena del Señor en este jueves santo de esta Semana Santa. Y voy a leerles el relato que viene en Mateo 26, versículo 26 al 30. Este relato también está en Marcos 14, 22 al 26, que es igual al que está en Mateo. Y también está en Lucas 22, del 17 al 20, por si usted también quiere tenerlo por ahí y participar de este momento de la cena del Señor. Más adelante, Pablo escribe en 1 Corintios 11, del 23 al 26, escribe este ritual y recuerda y conmemora lo que esto significa. Así que, teniendo usted los elementos ahí, ¿qué tal si dispone su corazón ahí en casa o en donde usted esté viendo este video? Disponga su corazón y participemos de la cena del Señor. Al final lo que hacemos es recordar, es tenerlo en memoria de este Jesús que dijo estas palabras. Y dice en Mateo: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y dijo a sus discípulos: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Más adelante, Pablo toma estas palabras y dice: este es mi cuerpo que por ustedes es partido, es molido. Y el corazón que necesitamos tener a la hora de participar de la cena del Señor, ya sea con una galletita, sea con un pedacito de pan, sea con el goldfish, ¿verdad? La galletita en forma de pescado, sea lo que usted tenga en este momento, lo que tenemos que tener claro en nuestro corazón es recordar lo que Jesús sufrió por usted y por mí. En Isaías 53 dice: mas Él, Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de mi paz y de tu paz fue puesta sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. En el momento en que participamos del pan, recordamos lo que Jesús sufrió por tu paz. Si hoy hay alguien que está luchando en su corazón por tener paz, recuerda en el nombre de Jesús que Él ya te dio paz, que por medio de su sacrificio, y que cuando comemos este elemento y recordamos y participamos de la cena del Señor, Él ya te dio paz y Él ya te sanó. Y yo simplemente quiero hacer una oración sencilla, y es que si hay alguien hoy viendo este video que tiene necesidad de sanidad, hoy en el nombre de Jesús, creo que la palabra de Jesús puede correr por medio de un video, por medio de un audio, puede correr por cualquier medio, y la palabra de Dios tiene poder. Y recordar de que por medio del sacrificio de Jesús hoy tenemos sanidad divina. Yo hoy quiero orar por tu vida, que haya sanidad. Si tienes una necesidad,
Si hay una enfermedad en tu vida, hoy en el nombre de Jesús creo con fe que hay sanidad para tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y después de Jesús decirle esto a los discípulos, repartirlo, bendecirlo, recordar lo que esto significa y que todos tengamos el corazón calibrado, entonces participamos de la cena, del pan que representa el cuerpo de Jesús. Así que ahí en casa, ¿qué tal si participamos del pan? Después de esto, Jesús lo que hace es que toma el vino, ¿verdad? Toma un poco de vino, que era lo que tenían en su momento, era lo que tenían en la mesa, y Jesús lo toma, y lo que dice: y tomó en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos, a sus discípulos, y les dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de esto, les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y me encanta porque el corazón que tenemos que tener a la hora de participar de la cena, a la hora de participar del vino, es recordar que el sacrificio de Jesús borró todos mis pecados, borró todos tus pecados. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se tenía la costumbre de que año a año, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio en el lugar, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y derramaba sangre por el perdón de los pecados del pueblo. Hasta que vino Jesús y Él lo hizo una vez y para siempre. Y cada vez que participamos del vino o del jugo de uva que usted pueda tener, o del jugo de naranja que usted tiene por ahí, o del líquido que usted tenga ahí, no es el líquido, es recordar en mi corazón lo que esto significa. Recordar que Jesús murió por mí para darme salvación, que Jesús murió por mí, derramó toda su sangre para darme libertad y perdón de pecados. Y esto es lo que Jesús quiere instaurar en esta cena, es poder recordar que al momento en que tomamos esto, mi corazón tiene que estar tan agradecido por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz al derramar toda su sangre. Así que, ¿qué tal si ahí usted en casa participa del vino o del fresquito que usted pueda tener por ahí? Y mientras usted lo toma, pueda entender lo que esto significa, pueda discernir lo que esto significa, lo que Jesús hizo por usted y por mí. Así que podemos participar del vino. Entender lo que estos dos elementos representan y seguirlo practicando hasta el día de hoy. Pablo escribe: hagan esto todas las veces que sean necesarias hasta que Cristo venga. Jesús les dijo a ellos: esta es la última vez que voy a tomar vino hasta que vuelva, hasta el día en que venga otra vez y volvamos a estar todos juntos en las bodas del Cordero y volvamos otra vez a tomar del vino y recordar lo que sucede en este evento, en la cena del Señor. Es muy valioso y al final es entender que es mi corazón, no son los elementos, es mi corazón. Y yo les animo a que ustedes puedan participar de esto, incluso en su casa, ¿sí? Con su familia, que puedan tener tiempos de devocional y donde puedan participar de la cena del Señor. Y me encanta porque después de esto, dice ahí en Mateo, el versículo 30, dice: luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Cantaron, se alegraron, celebraron, festejaron y luego salieron hacia el monte de los olivos. Entonces lo primero que quería
a ver en este jueves, lo que sucede en este jueves, es la cena del Señor. La cena, o lo que se le conoce popularmente la Santa Cena. Aunque la Santa Cena es un cuadro, es una obra de arte que se llama la Santa Cena. Pero lo que sucede acá es la cena del Señor. Es esta cena donde recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Y hasta el día de hoy lo practicamos. Simplemente quisiera decirles el día que en lista de difusión, los que son miembros de Iglesia de Ser, reciban la imagen de este domingo hay cena del Señor, podamos alegrarnos, podamos decir qué chiva, porque este domingo vamos a celebrar todos como un solo cuerpo este sacrificio, entendiendo lo que estos elementos significan. Qué chiva que podamos alegrarnos y más bien venir con más ganas cuando tengamos participación de la cena del Señor en la iglesia. Ahí les dejo ese reto. Ok, pero bueno, lo segundo que quisiera, el segundo punto que quisiera resaltar de lo que sucede este día jueves es que Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús anuncia que Pedro le va a negar, y esto es increíble. ¿Por qué? Porque, bueno, Mateo y Marcos narran que esta negación fue de camino al Getsemaní, ¿verdad? Mateo y Marcos dicen que fue de camino. Lucas dice que fue propiamente en la mesa. Entonces, es el mismo evento, simplemente desde dos perspectivas diferentes, pero lo que narra el evento es exactamente lo mismo. Lo cierto es que había una negación y que incluso no solo Pedro es el que lo niega, sino que al final Jesús lo que les dice es: hey, todos me van a negar, todos los que están en esta mesa, todos los que vamos caminando hacia el Getsemaní, todos me van a negar. A veces nos enfocamos más en Pedro, ¿verdad? Pero tal vez fue porque la conversación fue más personal con Pedro y Pedro tuvo una actitud y una reacción muy distinta, que es lo que vamos a estudiar ahorita en este momento. Pero todos le iban a abandonar. Jesús les dice: todos me van a abandonar, ¿ok? Y Pedro, lo primero, cuando Jesús le narra y le dice: hey Pedro, de cierto te digo, ¿verdad?, que me vas a negar antes que cante el gallo, ¿verdad? Me vas a negar, que vas a negarme. La reacción de Pedro es lo que sorprende de pronto por su impulsividad. ¿Por qué? Porque lo primero que pasa es que Pedro niega a Jesús. Ya Jesús le estaba diciendo: hey, me vas a negar. Y la reacción de Pedro, él se atreve a decir: Jesús, mentira, jamás, eso no va a suceder, eso es falso, eso es, imagínense esta escena, es Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, me vas a negar. Y Pedro diciéndole: eso es mentira, diciéndole que no, que eso no va a suceder. Y es increíble acá, o es curioso lo que sucede. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos a Pedro dominado por sus pasiones. Aquí vemos a un Pedro dominado por su impulso. Inmediatamente decir: no, jamás, jamás. De hecho, Pedro le dice, ¿verdad? Si te arrestan, yo iría hasta contigo a la cárcel. Yo iría contigo hasta la muerte, ¿verdad? Ya todos sabemos qué fue lo que sucedió después. Jesús se lo está advirtiendo. Es Jesús mismo el que le está diciendo: Pedro, esto es lo que va a suceder. Y Pedro le dice: no, jamás. Entonces lo primero que podemos ver ahí es cómo Pedro es movido por sus impulsos. La pregunta que nosotros hoy podemos hacernos es: ¿cuántas veces nos vemos movidos por nuestros impulsos? O incluso, ¿cuántas veces Jesús ya nos dijo algo, ya nos prometió algo, nos dijo: hey, yo voy a hacer esto contigo, y de pronto mis impulsos dicen: no, yo creo que no, esto no va a pasar, o empiezo a hacer otra cosa totalmente distinta? Creo que es un momento para poder analizar y esperemos que no tengamos la misma actitud que tuvo Pedro. Lo segundo que pasó con Pedro es que Pedro fue muy arrogante. Pedro fue arrogante. ¿Por qué? Porque la respuesta dijo: todos lo van a hacer. O sea, todos los demás, mis compañeros, los otros discípulos, sí lo pueden hacer, pero yo jamás. Y como Pedro allí se pone en una superioridad moral, en una superioridad por encima de sus hermanos. Y aquí lo que yo quiero
que podamos recapacitar en nuestro corazón es, hey, ¿nos creemos mejor que otros? ¿Creemos que somos distintos a los demás? ¿Creemos que tal vez, no, nosotros sí lo vamos a hacer diferente? Yo jamás podría hacer esto. Es algo que podemos recapacitar en este momento. ¿Tengo alguna superioridad moral? ¿Verdad? Dice Proverbios que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo. Entonces, tengamos nuestro concepto claro de quiénes somos cada uno de nosotros, pero no tengamos arrogancia, no nos creamos superiores a los demás. Pedro lo que dijo fue eso, hey, todos lo van a hacer menos yo. Yo no, tal vez los demás sí, pero yo no. Al final sabemos cómo termina la historia. Y lo tercero es que Pedro confiaba más en sus fuerzas, porque él decía que no lo iba a abandonar, que no lo iba a hacer, que él iba a estar ahí firme, a pesar de que Jesús le estaba diciendo a Pedro, hey, sí lo vas a hacer. Pero Pedro estaba de pronto y confiando más en sus fuerzas, confiando más en, no, yo le voy a demostrar que no lo voy a hacer, que yo no voy a hacer eso que está diciendo. Y aquí lo que puedo analizar es que debemos de reconocer nuestras debilidades. Usted y yo tenemos debilidades y Jesús las conoce. Jesús las conoce. Jesús sabe cuáles son mis debilidades. Jesús sabe cuáles son tus debilidades. Entonces reconozcamos nuestras debilidades y más bien tratemos de fortalecernos en Dios en medio de estas debilidades. Porque Pedro lo que dice es, no, yo lo voy a hacer. Yo soy más carga, yo soy más fuerte, yo soy más valiente, yo sí lo voy a lograr. Entonces, analicemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra actitud con respecto a esto. No vayamos a ser como Pedro, que confiamos más en nuestras fuerzas y en nuestra debilidad. Y después me encanta porque Jesús, no voy a detallar mucho en esto, porque esto sucede después de este día jueves, pero me encanta cómo Jesús luego, después de que sucede todo, Pedro lo niega, Jesús llega y restaura a Pedro, porque va a su encuentro, lo busca, se sienta una vez más a comer con Pedro, a desayunar con él y le pregunta, Pedro lo negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces que si le ama. Y esto es simplemente para reafirmar a Pedro, para volverle a llamar, para volver a establecerlo como su discípulo, como quien era él. Y aquí algo muy importante es que, y es algo que quisiera decirte en este momento, es que tu pecado y tu error o las consecuencias o lo que hayas hecho en tu pasado no te van a determinar. Pedro lo negó, se sintió malísimo, él se retiró, dejó todo botado, pero luego Jesús llegó a restaurarlo. ¿Por qué? Porque para Jesús tu pasado no te determina. Para Jesús tu pasado no te determina. Te determina tu presente y tu futuro en Él. Y eso es lo que Jesús llega y hace con Pedro. Le levanta otra vez, le da ánimo y le dice, yo sé que me amas, yo sé que me amas. No importa, me negaste, no importa, me negaste 3 veces, no importa, yo sé que me amas más de 3 veces. Y esto me encanta, no me voy a detener mucho acá porque esto no sucede el jueves de Semana Santa, pero es algo que pasa más adelante. Lo tercero es el camino a Getsemaní, lo que sucede en el Getsemaní. Getsemaní se le conoce como el lugar o el lagar de olivos, ¿verdad? Era un monte grande, amplio, en donde se cree que había un montón de plantación de olivos, ¿verdad? Entonces ahí es a donde Jesús va con sus discípulos después de esta cena, y es un lugar en donde era privado, era una finca, era un lugar en donde podía tener un poco de paz, tranquilidad en sus últimos momentos, aunque ya había angustia en Jesús, aunque ya Jesús ya estaba siendo angustiado. Aquí pasa algo muy interesante, y es que al inicio él va con todos sus discípulos, llega a un punto en donde deja a los discípulos ahí, les dice, ok, quédense ustedes acá, yo voy a avanzar un poquitito más y me voy a llevar a mis 3 discípulos. Se lleva a otros 3 discípulos y los deja ahí otra vez y les dice, ahora ustedes quédense aquí, yo voy a ir a orar un poquitito más retirado, pero yo necesito que ustedes velen. Ojo ahí, porque es lo que Jesús les dice, yo necesito que ustedes se mantengan despiertos, alerta,
velen. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jesús se aparta, ¿verdad? Dice que a la distancia de un tiro de piedra, o sea, era una distancia pues no demasiado larga, pero sí era una distancia en donde podían escucharse, a la distancia de un tiro de piedra, o sea, algo cerquita, a unos cuantos metros, unos 5 o 6 metros, no sé, la Biblia no lo establece, pero lo que dice que es a la distancia de una piedra. Y Jesús le pide a estos tres, les dice, hey, quédense despiertos, nada más quédense despiertos. Jesús es sincero en ese momento. Jesús ya está teniendo cierta angustia, porque en la oración que hace es que le pide al Padre y le dice, Señor, si es posible pasa de mí este trago amargo, si es posible pasa de mí esta copa, si es posible pasa de mí este momento. Pero hace la oración que cambia la historia del mundo y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. En eso después él se devuelve, va con los tres que les pidió que se quedaran despiertos y los encuentra dormidos, probablemente ahí acurrucados, ¿verdad? Estaban ahí seguros ruleados, ¿verdad? Como decimos acá. Y Jesús los despierta y les dice, hey, les pedí que se mantengan alerta, por favor, manténganse alerta, yo voy a estar orando. Jesús tal vez esperaba que ellos estuvieran orando también por él. Él se va, está orando, está teniendo este momento de angustia y otra vez vuelve con sus discípulos y los encuentra otra vez dormidos y les dice, hey, les dije que se mantengan despiertos, les dije que se mantengan alertas, que estén orando, que estén despiertos. ¿Cuántas veces nosotros nos mantenemos así? ¿Cuántas veces de pronto y nosotros estamos dormidos espiritualmente? Y Jesús nos está diciendo, hey, necesito que estés alerta, necesito que estés atento. Y a veces nosotros estamos dormidos. A veces nosotros no sabemos ni siquiera lo que está pasando a nuestro alrededor. De pronto ellos ni siquiera sabían que Jesús estaba sintiendo tanta angustia. Su amigo, su maestro, el mentor, Jesús, estaba pasando por un momento difícil y ellos estaban dormidos. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar atentos. Y vuelve una vez más, los encuentra dormidos, los regaña y ya al final Jesús dice, bueno, ya que, ¿verdad? Después de todo esto sucede el arresto de Jesús, ¿verdad? Después de todo esto vienen los soldados y sucede el arresto de Jesús, que no voy a entrar en mucho detalle porque el día de mañana la pastora Silvia va a estar compartiendo un mensaje sobre esto, sobre el arresto y el juicio que le hacen a Jesús. Entonces no voy a detallar mucho acá, pero en lo último y el último punto que quisiera destacar en este momento es lo que dio a pie al arresto de Jesús, que fue la traición de Judas. La traición de Judas. Y a veces pienso yo, que a veces somos muy crueles con Judas. A veces somos muy duros, muy estrictos con Judas. Pensamos que tal vez él fue, lo que él hizo tal vez fue demasiado imperdonable y somos muy crueles a veces con Judas. Pero es interesante porque muchas veces nosotros en nuestro día a día de pronto y hacemos las de Judas. De pronto y negamos y entregamos a Jesús. De pronto y traicionamos a Jesús. De pronto y en mis actitudes, en mi día a día, en mi trabajo, no sé, en mi familia, yo entrego a Jesús. Lo entrego, lo vendo por tal vez pasar un tiempo de placer en otras cosas, en las cosas de este mundo. Y de pronto y yo lo que hago es traicionar a Jesús, es entregar a Jesús por un rato. A veces somos demasiado crueles y estrictos con Judas, pero muchas veces nosotros lo entregamos por nuestras pasiones. Entonces yo quisiera que hoy nos preguntemos, ¿será que en algún momento yo lo he entregado? ¿Lo he traicionado? Tal vez Judas sí, trajo todo un ejército y lo entregó y le dio un beso y dijo es este. Pero de pronto y hoy nosotros con nuestras actitudes lo entregamos todos los días. Entonces, piense eso.
Analice por un momento eso, cómo está su corazón con esto. Lo segundo, con el tema de la traición de Judas, es que se cree, algunos historiadores, algunos estudiosos de la Biblia dicen que la intención principal de Judas era poder levantar y poder empezar la pelea que según Judas creía que iba a ser una pelea humana, ¿sí? Porque ellos lo que estaban buscando era ese Mesías, ¿sí? El Mesías que los iba a liberar, que les iba a traer libertad, pero ellos pensaban que era una libertad terrenal, cuando la libertad que ese Mesías trajo fue una libertad espiritual, fue libertad para mi alma, fue vida eterna, era algo espiritual, no era natural, no era terrenal. Y Judas se cree, o algunos historiadores creen que Judas hizo esta entrega como para punzar un poco y decir, ok, ahora sí, ya esto se va a desarmar y aquí Jesús es cuando va a empezar a reaccionar y a hacer o a traernos la libertad que tanto esperamos de ese Mesías. Pero Judas no había entendido que era algo más espiritual. Entonces hay historiadores que creen esta teoría, que se piensa que el motivo principal de Judas no fue por maldad, sino fue para poder iniciar esa rebelión. Sea cual sea el motivo, estaba ya escrito, y sea cual sea el motivo, ya Judas había determinado en su corazón hacer esto. Y lo más duro de esta historia de Judas, de esta traición, es que Judas después no pudo con la culpa. Y bueno, creo que todos sabemos lo que sucede después, ¿verdad? Que Judas acaba con su vida, termina con su vida. Pero así como vimos la historia de Pedro, Pedro lo negó, Pedro se hizo a un lado, ¿verdad? Pedro dijo, no, yo no lo conozco, no sé quién es, y lo negó cuando Jesús se lo advirtió. Judas también, Jesús le dijo, hey, lo que va a hacer, vaya, hágalo, de una vez, de un solo. Ya Jesús sabía que Judas era quien le iba a traicionar, pero estoy seguro que si Judas no hubiera acabado con su vida, podríamos tener por ahí algún pasaje en donde Jesús estaría buscando a Judas. Estaría sentándose a desayunar con él, a comer con él, a cenar con él otra vez, tener otra cena con él y restaurarle. Estoy seguro que eso hubiera pasado, probablemente. Y aquí lo que me gusta pensar es que lo mismo con Pedro, que no hay pasado que me pueda determinar, porque Jesús siempre va a estar en búsqueda. Jesús siempre va a estar queriendo buscarme a mí. Y algo de lo que yo veo de lo que sucede en este jueves santo es esto precisamente, como la pasión de Jesús por cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que sucedió con estos dos personajes, a pesar de esto, como Jesús siempre tiene amor y siempre tiene pasión por cada uno de nosotros, al punto de ir a morir a una cruz por usted y por mí, al punto de ir a sufrir dolor, de derramar toda su sangre para traer sanidad, para traer libertad, para traer perdón de tus pecados y de mis pecados. Lo que sucede el jueves es increíble, y creo que es una noche que marca creo que la eternidad y la historia humana. Lo que sucede este jueves, tenemos demasiada riqueza, demasiado que sacar. En este momento yo simplemente saqué estos 4 puntos, ¿verdad? Para resaltar. Hay demasiado más que sacar, pero quería nada más resaltar estos 4 puntos. Y simplemente para finalizar, quisiera hacerte algunas preguntas. Quisiera preguntarte lo siguiente, y que puedas reflexionar en esto. ¿Soy consciente todos los días del sacrificio de Jesús? Realmente creo que hoy, este jueves santo, podemos tener un antes y un después en nuestras vidas y empezar a reconocer y ser más conscientes del sacrificio de Jesús, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Entonces yo quisiera preguntarte, hey, ¿eres consciente todos los días de ese sacrificio?
¿Cuántas veces, como Pedro, has negado a Jesús? Ya sea con tus palabras, ya sea con tus acciones, ya sea con tus pensamientos. ¿Cuántas veces de pronto y lo hemos negado? Estoy llevando el cristianismo en serio y me estoy manteniendo alerta todos los días. Pregúntese, ¿estoy llevando mi cristianismo en serio y estoy velando todos los días, estoy manteniéndome alerta todos los días para no caer en tentación, para no caer en lo que Jesús no quiere que entremos? Que no seamos como esos discípulos que durmieron, que se quedaron ahí dormidos nada más. Que podamos ser discípulos, que oremos, que tengamos disciplinas espirituales. Creo que hoy es un buen momento para recapacitar en esto. Y si no lo estoy haciendo, empezarlo a hacer, cambiar, tener un cambio. Y si sí lo estoy haciendo, si ya estoy manteniéndome así, le animo a que se mantenga firme, a que continúe con esto. ¿Okay? La cuarta pregunta que quiero hacerle es: ¿estoy tratando de ayudar a Dios con mis acciones? Porque muchas veces creemos que, como Judas tal vez de pronto lo que quería era ayudarle a Jesús, y lo que hizo fue simplemente entregarlo. Hey, a veces estoy ayudándole a Dios, a veces estoy creyéndome más que Dios con mis actitudes, mis acciones, y estoy pensando que le voy a ayudar más a Él. Simplemente pregúntela. Y la última pregunta que quiero hacerle en este momento es: ¿estoy entregando a Jesús a cambio de mis placeres? Jesús, como veíamos al inicio, es el Cordero, y hay mucho Cordero. Hay Cordero para compartir, hay demasiado Cordero, pero ¿estás entregando a Jesús por tus pasiones? ¿Estás rechazando ese Cordero y estás comiendo de otro? ¿Estás comiendo otra cosa que pareciera ser Cordero, que pareciera traerme paz, que pareciera traerme libertad, que pareciera ser como Jesús, pero no es Jesús? Pregúntese en este momento. Y creo que hoy es un muy buen momento para reflexionar y meditar en Jesús, en el sacrificio de Jesús. Señor, te pido que este momento sea un tiempo, Dios, para recapacitar, para simplemente pensar en ti, Señor Dios, y creer en tu sacrificio, abrazarte, Señor, abrazar lo que hiciste por nosotros en una cruz y mantenernos allí firmes, Señor. Yo oro, Dios, para que cada una de las personas que hoy está viendo este video, Señor, que pueda ser impactado por tu palabra, que pueda recapacitar, Señor, y que pueda caminar todos los días contigo, agarrados de ti, Señor, y como tú estableces, como tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Y que si nos vas a reprender, que si nos vas a advertir, que tengamos la humildad, la sencillez de poder aceptarlo, Señor Dios, y de poder seguir tu consejo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Los animo simplemente a que mañana, no se pierdan el mensaje de mañana, va a estar la pastora Silvia compartiendo lo que sucede el día viernes. Así que, nos vemos mañana y que Dios les bendiga.